Bienvenidos a GGC Today, el canal dedicado a hacer los conceptos más difíciles de la Biblia, más fáciles de entender y sobre todo a presentar a Dios de una manera más práctica y accesible. Yo soy Jorge Martínez y vamos a empezar. Héroes de la fe, la gente que todo mundo pone sobre un pedestal. Estas personas son algunos de los personajes más conocidos de la historia y son especialmente admirados por el estándar moral de la vida que vivieron. Pero aquí está mi pregunta: ¿están realmente estas personas a esa altura? Algunas personas definitivamente piensan que sí, pero por eso aquí estamos nosotros, para analizar bien la vida de estos héroes y ver si realmente son tan buenos como pensábamos. Y la primer víctima en nuestra lista es probablemente el héroe más popular, el rey David. David es recordado como el humano más cercano a tener un corazón como el de Dios. No era cualquier persona, al contrario, era una persona muy valiosa para Dios. O sea, este fue el hombre que Dios escogió para que Cristo Jesús sea parte de su descendencia. Pero es precisamente en esa verdad en donde las cosas se empiezan a poner un poco feo. Sí, Jesús es un descendiente del rey David, pero desciende de la relación entre David y Betsabé, la mujer con quien David comete adulterio. Eso quiere decir que Cristo Jesús, el Salvador Santo de esta tierra, desciende de una relación fundada en adulterio. Y mientras eso puede sonar un poco alarmante, todavía no es lo peor de esta historia. Checa nada más cómo empieza la historia del adulterio entre David y Betsabé. David ve a una mujer de buen parecer bañándose y la desea, pero cuando persiste en saber más de esta mujer, se da cuenta que está casada con un soldado de David, quien estaba fuera de casa peleando una guerra para el reino. Y en vez de hacer, no sé, lo correcto, que es regresarse a casa, David, siendo el genio que es, piensa: si el soldado no está aquí, eso significa que Betsabé está sola. Así que David manda a gente para tomar a Betsabé. No le pidió que venga ni le preguntó, simplemente mandó a gente para tomarla. Y días después, él se entera que la embarazó. Así que David saca plan B y pide que el soldado regrese a casa con Betsabé. Y así todo mundo pensará que el bebé es del soldado, nada más que hubo un pequeño problema con ese plan. El soldado no quería irse a casa. Él quería seguir peleando diciendo: ¿cómo voy a regresar a casa con mi esposa sabiendo que hay una guerra? O sea, yo quiero pelear. Y David trató todo para poder forzarlo a que regrese a su casa. Hasta lo embriagó, pero aún embriagado no se quiso regresar. Así que David saca plan C: regrésalo a la guerra, ponlo hasta el frente en donde la batalla está más intensa para que lo maten. Hasta ordenó que los demás soldados se alejen de él para que sea más fácil de matar. Ese es el rey David. Y lógico, días después muere el soldado en la guerra. David se casa con Betsabé, Betsabé tiene el bebé y David pensó que ya la había librado. Pero aquí está el problema: mientras David pudo esconder esto de las demás personas, no lo pudo esconder de Dios. Dios no estaba nada contento con David, y eso es entendible. Nada más checa todos los mandamientos que David quebró. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no hurtarás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no dirás mentira, no matarás. 5 de 10 mandamientos fueron quebrados, la mitad. Así que no, Dios no estaba nada contento. Y como castigo, ese bebé que tuvo con Betsabé muere. Y aquí está en donde mucha gente pensaría que esta historia se acabaría, en las consecuencias. Pero no, Dios le da otro hijo a David y Betsabé, a Salomón, quien se hace rey después de David y se convierte en una de las figuras más prominentes en la historia, con poder, riquezas y sabiduría extraordinaria. Y luego, generaciones después, nace Jesucristo de ese linaje. Y esto me deja con una sola pregunta: ¿por qué? Si David cometió uno de los actos más terribles en la historia y aún así Dios le trae todo este éxito, ¿por qué? Déjame explicarte por qué. Tal vez todo esto de lo de héroes de la fe no se trata de lo bueno que eran estas personas, sino que todas estas historias se tratan de cómo reacciona Dios a la humanidad de ellos. Yo no creo que haya sido un accidente que Jesús, el Salvador de la tierra, desciende de una relación fundada en adulterio, asesinato y otros pecados. Porque chécate, en donde hubo errores terribles, hubo consecuencias. Y en donde hubo consecuencias, hubo una necesidad de redención de esos errores. Y es impresionante cómo Dios planeó que tantas cosas buenas salgan de un error, porque esto nos enseña que aun cuando somos igual de calabazas como David, Dios no nada más está dispuesto a levantarnos otra vez a nuestros pies, sino que también tiene un plan legítimo para hacer eso en nuestro futuro. David
pasó de ser un hombre abrumado por culpa a ser el padre del hijo de sus sueños, quien fue y realizó todo lo que David deseaba. Y Betsabé pasó de una viuda en luto que perdió a su marido y a su hijo por su culpa a la madre del hombre más sabio y prominente en la historia. Y luego Jesús, el Salvador, saldría de ese linaje. A pesar de lo que ellos echaron a perder, Dios no nada más lo renovó, sino que también les dio algo aún mejor de lo que antes tenían. Y eso te dice todo lo que necesitas tú saber de cómo Dios se siente de ti y tus errores. Su único deseo es ayudarte a que te levantes otra vez. Así que, héroe o no héroe, David en esta historia califica como un gran perdedor. Pero son historias como estas que nos recuerdan que hasta ellos fueron humanos. Y a pesar de sus grandísimos errores, Dios siempre estuvo ahí paso a paso para ayudarlos a que recuperen lo que ellos perdieron y más. Y eso son buenas noticias porque aquí nos damos cuenta cómo verdaderamente es Dios. Él no es alguien quien está activamente buscando a castigarte, sino que es alguien quien siempre busca cómo guiarnos y ayudarnos en todos los momentos difíciles, sea nuestra culpa o no. Así que con eso dicho, espero que no nada más se la pasaron bien, sino que también el mensaje de hoy les hizo sentir bien y con esperanza, porque de eso se trata todo esto. También, para que estén al tanto, vamos a hacer muchas cosas nuevas con este canal, posiblemente cada semana o cada 2 semanas. Pero si se suscriben, YouTube les mandará una notificación cada vez que nosotros subimos un video. Así que por favor suscríbanse y no se les olviden ponerle like a este video. Y por último, compartan el video. Nunca sabes a quién le puede ayudar estos mensajes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Martínez y esto ha sido GGC Today. Estaba en mute. Imagínate.